Bueno, y más que nada, viendo que el público es heterogéneo y que por supuesto que la gran mayoría de los congresos, el público mayoritario lo hacen los residentes y los médicos en formación, pensé en traer un tema general, grande, como son las lesiones meniscales. Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia que a los primeros que empezábamos a informar resonancia, el primer estudio que nos daban para informar eran las rodillas, que yo no sé si es porque nadie las quería informar o porque las rodillas parecían fáciles. Y esta es la clásica imagen del menisco que nosotros siempre solemos ver. Tengan presente que en realidad las lesiones meniscales hoy por hoy representan más del 50 o 60% de la totalidad de las artroscopías que se realizan en Argentina, con lo cual estamos hablando de un tema serio e importante. Y la verdad que a pesar de que parece una estructura sencilla, como están viendo ahí, los meniscos son mucho más complejos de lo que nosotros creemos. Siempre que tengo a mis fellows, a los residentes y demás, trato de explicarles que el menisco no es una estructura cartilaginosa de por sí, sino que cumple muchas funciones, entre ellas absorber la carga y distribuir las fuerzas, da funciones de estabilidad a la rodilla, no solo son los ligamentos, sino también los meniscos, tiene funciones de nutrición del cartílago, funciones propioceptivas, es decir, es una estructura realmente importante. De manera tal que a la hora de considerarla, vamos a ver al menisco de diferentes maneras. Para hacer un algoritmo a la hora de descartar lesiones en estas estructuras, siempre considerar primero el menisco propiamente dicho, con su cuerno anterior, posterior y cuerpo, identificar las raíces meniscales, que son esas estructuras que le van a dar estabilidad al menisco para que el menisco no se extruya, no prolapse, ¿sí? Esto es la contención de la fuerza centrífuga ante la carga axial del menisco, y de la misma manera que los estabilizadores periféricos de los meniscos. Estos son las uniones menisco-capsulares, tanto el menisco interno como el menisco externo y la unión menisco-poplitea del menisco externo. Estas son estructuras importantes ya que le van a dar al menisco la estabilidad para evitar que desplace hacia adentro. Muy bien. De manera tal que a la hora de hacer un informe, a la hora de evaluar un menisco, a la hora de detectar una lesión, este es el algoritmo que yo le propongo: ver al menisco propiamente dicho, ver las raíces meniscales, ver las uniones menisco-capsulares o periféricas de nuestros meniscos. Con respecto a la estructura meniscal propiamente dicha, ya todo el mundo lo sabe. Esta clásica apariencia de imágenes, que hasta un sobrinito de 2 años la puede reconocer. Para esto no hace falta ningún programa de inteligencia artificial. Yo sé que ahora en el mercado hay muchos programas de inteligencia artificial en búsqueda de lesiones meniscales, en búsqueda de lesiones de las raíces. No falta tanta tecnología. Esto es fácil de ver. Pero si queremos ir un poquito más en profundidad y buscando siempre responder a las preguntas de nuestros derivadores, de los traumatólogos, de los cirujanos que envían a sus pacientes para someterse a una resonancia magnética, tenemos que afinar el ojo y tratar de definir 3 zonas fundamentales en los meniscos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de acuerdo a la zona que se encuentra afectada va a ser diferente el tipo de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, y dentro de las terapias quirúrgicas el tipo de técnica que van a utilizar. De manera tal que tenemos 3 zonas: una zona externa, periférica, que es la zona roja, identificada como zona 1, una zona central, que es la zona 2, que es la zona rojo-blanca, y una zona más interna, más articular, que es el borde libre del menisco. Y vamos a ver por qué es tan importante esto. Esto tiene que ver con la nutrición del menisco. El menisco siempre se nutre de afuera hacia adentro, desde el borde periférico hacia el borde libre. Y esto lo podemos ver en cualquier tipo de estudio de resonancia o de ecografía incluso. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Por qué va a ser fundamental? Porque aquellas lesiones que afecten la zona libre, la zona blanca, esa zona que ven, vamos a ver si el puntero anda, se ve muy poquitito, que afectan el lado más articular del menisco, son propensas a tratarse mediante una meniscoplastía, es decir, con una resección, con el shaver, de regularizar el borde libre donde se encuentra esa lesión, mientras que las lesiones periféricas, y más aún en pacientes adolescentes o jóvenes, son pasibles de ser suturadas irreparables. Entonces, siempre debemos identificar esto, y esto tiene que ver con la nutrición normal, como les comentaba, del menisco: el menisco interno a través de la arteria meniscal interna, el menisco externo a través de la arteria meniscal externa. Acá les muestro como ejemplo desde dónde se suple vascularmente al menisco en un estudio de ecografía con Doppler, ¿sí? Ahora bien, para aquellos que son por ahí más ecografistas y no tantos de resonancia, siempre está la típica pregunta: ¿se pueden ver las roturas de los meniscos por ecografía? Bueno, a veces sí se pueden ver, algunas de ellas, lesiones muy evidentes, lesiones con signos secundarios como los quistes parameniscales,
Pero si el paciente viene por un síndrome meniscal interno, es decir, como ven ahí en esa zona, un dolor en la cara medial de la pierna, y les piden una ecografía, hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Las famosas bursitis o tendinopatías de la pata de ganso, lesiones osteocondrales del cóndilo interno, necrosis avasculares, lesiones meniscales, por supuesto, y lesiones por estrés óseo. De manera tal que en las 4 de estas 5 presuntos diagnósticos diferenciales, la verdad que la ecografía se va a quedar corta y para esto vamos a necesitar hacer una resonancia. Conclusión, el diagnóstico de lesión meniscal se hace por resonancia, no por ecografía. La ecografía tiene muchos spots, muchos puntos ciegos que pueden pasar desapercibidos. Fundamental saber hacer el examen físico si ese paciente entra por ecografía para poder sospechar de una lesión meniscal. Hay diferentes tests, como el que están viendo ahí, que es el test de McMurray, donde uno con el dedo pulgar presiona la interlínea interna de la rodilla y al paciente lo que hacemos es un test de Apley compression. Le presionamos el tobillo contra la rodilla y le hacemos rotación interna y externa buscando desencadenar el dolor. Este test es positivo cuando el paciente refiere obviamente dolor y defiende o quita la rodilla de nuestra mano, ¿sí? Ahora de nuevo, y no quiero generar este síndrome de Tsunoa, como nos explicó el colega previamente, que no se amarguen a la hora de ver un menisco y buscamos entenderlo. Estas lesiones meniscales las puede ver cualquiera, lo que hay que saber es qué hacer con esta lesión meniscal. Si viene nuestro padre y me dice, hijo, me hizo una resonancia, tengo una rotura del menisco interno, ¿qué hago con esto? ¿Me opero? Bueno, es importante saber, a pesar de que seamos radiólogos y no las tratamos en todos los casos, en qué casos estas lesiones son operables y cuándo no. Hay criterios que son muy importantes y son criterios clínicos, no imagenológicos, como los dolores que no ceden con analgesia, con infiltraciones intraarticulares, esos dolores ya desde la mañana que le quitan calidad de vida al paciente, cuando la rodilla bloquea, cuando existe sinovitis persistente. Los pacientes se ponen hielo, al otro día la rodilla está hinchada de nuevo. En esos casos se considera, obviamente en un contexto general, la edad del paciente, la demanda física, cuán sedentario es o deportista. Y por otro lado tenemos aspectos... Ah, ¿estaba hablando hace mucho solo y la pantalla estaba negra? No, ¿no? Bueno, yo estoy viendo mi computadora y recién me di cuenta que no se veía atrás. Bueno, y por el otro lado, de acuerdo al tipo de lesión meniscal. Y esto lo vamos a ver a través de la resonancia. Entonces, podemos ver que hay diferentes clasificaciones. Esta es la clasificación más ampliamente difundida dentro de la traumatología, la que usa cualquier tipo de cirujano, y la clasificación más actualizada de todas, que es la clasificación de ISACO, que como pueden ver ahí tiene varios ítems que tiene en cuenta. Fíjense la profundidad de la rotura, la localización, si afecta al borde libre, si afecta al borde periférico, si tiene una localización radial, dónde está ubicada en el cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. Como a modo de clasificación de diferentes morfologías, y después vamos a considerar las roturas de tipo ya específicas, como les decía, las que afectan
una de las lesiones meniscales más frecuentes es esta, y es la primera que tenemos que ir a sospechar. En hasta un 30 o 40% de las lesiones del ligamento cruzado anterior, vamos a encontrarnos con estas lesiones meniscocapsulares. Uno ve el menisco propiamente dicho y lo ve bien, pero la unión del menisco con la cápsula articular está rota. Y esto es fundamental avisar al cirujano antes que este paciente entre a quirófano porque tiene que pedir un kit específico de sutura para ir a reparar este tipo de unión. Si para el momento de la cirugía el cirujano no tiene este kit, probablemente este paciente falle el día de mañana posterior a la plástica y haga una rotura en asa de balde o este menisco se luxe hacia adentro. Así que importantísimo en las lesiones del cruzado anterior, como en este paciente, poner el ojo siempre en las uniones meniscocapsulares para descartar este tipo de lesiones. Así es como se ve por artroscopía. Esto que están viendo acá abajo, bueno, me está fallando el puntero, pero esto que están viendo acá abajo es parte del menisco interno, lo que están viendo allá atrás es la famosa rampa meniscal, y fíjense cómo con una aguja intramuscular el cirujano puede levantar la cápsula. Esto era un paciente que tenía una desinserción y esa es la zona que posteriormente van a ir a suturar, ¿sí? A la hora de constatar este tipo de lesiones, es importante medir el largo de la lesión, ya que lesiones de más de 10 milímetros se dice que son inestables. Generalmente en el proceso de artroscopía, con el palpador, el cirujano trae el menisco y el menisco ese está inestable. En otros casos, el menisco pareciera estar estable, pero no lo es, y posteriormente, como les decía, a los 7 meses, 8 meses, al año o a los 2 años, termina rompiéndose nuevamente si no se trató en su momento. Este es el caso de uno de mis mejores amigos que vino hace mucho tiempo a consultarme, le gusta jugar al tenis, jugamos al tenis muy seguido, y venía porque tenía un dolor en el polo inferior de la rótula, una tendinopatía rotuliana, como pueden ver allá arriba de la imagen, y tenía en las imágenes también como hallazgo una lesión periférica del menisco interno, una famosa lesión, una rotura de la unión menisco-capsular, que se ve clarito, lo pueden ver todos, creo, ¿no? Ese trazo lineal en el borde periférico del menisco interno. Pero no le dolía, le hice todas las maniobras físicas, no le dolía, y bueno, decidimos no tratar eso. Se trató con la tendinopatía rotuliana, anduvo muy bien, siguió jugando, y a los 3 años me llama por teléfono y me dice, Tommy, estaba jugando al tenis, hice un mal movimiento y se me trabó la rodilla. Y viene, como ven acá, al consultorio, con la rodilla bloqueada, flexionada, con una ligera limitación a la extensión y un dolor en la interlínea interna. Le hice la resonancia magnética y fíjense con qué nos encontramos. Con el clásico patrón de rotura en asa de balde, ¿sí? Entonces, se terminó de completar esta rotura periférica que tenía el menisco y el cuerpo del menisco se extruyó hacia el hiato intercondilio o hacia el espacio intercondilio. Fíjense, esto es el cuerpo meniscal que está luxado y en las imágenes, para los que nos gustan los signos radiológicos, el clásico signo del doble cruzado posterior. Después, bueno, fue operado, se reparó esa lesión, se suturó y anduvo muy bien. Lo mismo puede pasar con las roturas meniscocapsulares del menisco externo, que cuando sucede por dentro del hiato del popliteo toma un nombre específico, que es la rotura tipo Risber Rip. En estos casos es similar, pero es muy difícil de buscar y por eso cuando tenemos pacientes jóvenes con bloqueos de rodilla y no les encontramos nada, vale la pena hacer un estudio de artroresonancia y de artrotomografía. ¿Por qué es? Porque, bueno, como pueden ver en estas imágenes de arriba, el líquido intraarticular que tiene gadolinio, que uno coloca, se va a meter y va a ir separando los planos cuando estas roturas estén presentes, ¿sí? Esta es la clásica anatomía de los ligamentos, lo voy a usar porque esto es un poco específico de estudios de artroresonancia y de artrotomografía, el contraste que se mete entre el menisco y la unión menisco-capsular, ¿sí? Y acá lo mismo, en caso de estas lesiones no tratarse y pasar desapercibidas, el menisco finalmente a la larga o a la corta se termina luxando y haciendo este tipo de lesiones en asa de balde o desinserciones menisco-capsulares. Y por último, para terminar la clase, tenemos las lesiones, como decíamos, de las raíces meniscales. Esas estructuras que mantienen fijos los meniscos y que ante la carga axial, ante el peso, evitan que el menisco se extruya. A todo esto, tener presente que el menisco es el principal amortiguador que existe entre el cóndilo femoral o los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Evitan que el cartílago del cóndilo tome contacto con el cartílago del platillo y de esta manera el cartílago se caliente. Cuando el cartílago se caliente empieza a degenerarse, empieza a romperse, empieza a adelgazarse y todo esto lleva a un proceso artrósico
progresivo y prematuro de la rodilla. Entonces, siempre poner mucha atención en los cortes sagitales en este sector, que es la raíz posterior del menisco interno, en el corte axial y en el corte coronal. Los tres cortes son fundamentales para poder evaluar adecuadamente las raíces meniscales. ¿Qué sucede cuando se rompe? Vamos a ver esta imagen típica. En los cortes sagitales, siempre el corte previo al ligamento cruzado posterior, vemos que está ausente el famoso signo del menisco fantasma. Está rota la raíz, las roturas pueden ser, como ven en las imágenes de arriba, roturas parciales o roturas completas. Este es el caso de una rotura completa del menisco interno y pueden ver cómo está extruido el cuerpo meniscal, ¿sí? Hay diferentes roturas, roturas, como les decía, parciales, roturas completas que afectan también al cuerno posterior, además de la raíz meniscal. Y estas son las consecuencias que traen aparejadas las roturas de las raíces meniscales, en este caso el menisco interno. Fíjense, en el caso que tenemos de la izquierda, una rotura completa de la raíz posterior con una necrosis avascular del cóndilo femoral interno por sobrecarga. En el caso del centro, una fractura por estrés óseo al perder el platillo, el soporte axial del menisco que está extruido, y en el caso de la derecha, un proceso degenerativo temprano, prematuro, en un paciente de 40 años, producto de una lesión de la raíz posterior del menisco interno. Todas consecuencias graves. Este fue el caso de una paciente que era la mujer de un médico traumatólogo súper capo, prestigioso de allá de Argentina, presidente de la Sociedad de Traumatología de Rodilla Argentina, y le había mandado a la mujer a hacer una resonancia porque ella era runner, corría mucho y había empezado con un dolor en la interlínea medial de la rodilla. Como algunos traumatólogos no leen los informes radiológicos, él vio la resonancia, no le vio nada, le dijo a la mujer, seguí corriendo, no tenés nada, deja de quejarte. La mujer siguió corriendo, el informe fue informado por un compañero mío, donde estaba bien documentada la lesión de la raíz del menisco interno, y la paciente vuelve a los 3 meses, creo que fue, sí, 3 meses después, porque seguía con dolor y estaba mucho peor. En la segunda resonancia ya se ve que hay una gran progresión en la lesión de la raíz posterior del menisco, el menisco está más extruido todavía y ya pueden ver cómo comparativamente con el estudio previo hay una lesión avanzada del cartílago articular, una condromalacia grado 4, una lesión osteocondral del cóndilo interno, y para este caso el cirujano, su marido, llegó demasiado tarde. Imagínense el conflicto que hubo en esa casa por no haber leído el informe de nuestro compañero, ¿no? Bueno, y este es un trabajo que hicimos con un médico traumatólogo de la clínica Rush de Chicago, es un amigo mío que está trabajando allá, él es traumatólogo, y hicimos un trabajo de cómo poder medir en consultorio la extrusión del menisco interno mediante ecografía, ya que cuando lo hacemos en resonancia el paciente está acostado, está en decúbito, por ende la rodilla no tiene carga y las extrusiones de los meniscos generalmente están subestimadas. Entonces, bueno, básicamente tiene que ver con medir la relación del borde periférico del menisco con el borde periférico del platillo interno y cómo cambia esta extrusión de acuerdo a la posición del paciente. Fíjense en este caso, el paciente está acostado, el menisco está apenas extruido, esto que ven acá es el menisco interno que está extruido. Ya ven que hay algún pequeño entesofito, esto es el platillo interno, esto es el cóndilo interno. Y fíjense, de acuerdo a cómo está el paciente, si está parado en bipedestación, si está parado con la rodilla flexionada en 30 grados o en monopodálica, cómo extruye el menisco en diferente magnitud. Así que esto, bueno, es un poco importante, ¿sí? Este es el caso de un paciente con una lesión de la raíz posterior, cómo podemos medir el índice de extrusión de ese menisco y a partir de esto saber el cirujano cuánto va a tener que retraer o retensar ese menisco. Bueno, para concluir, nuevamente agradecerles por quedarse acá hasta tan tarde. Sé que a muchos no les interesa el área musculoesquelético, así que estoy tratando que sea lo más agradable posible. Conocer la anatomía y las apariencias normales en las imágenes de resonancia de los meniscos, poder ser, no poner las lesiones meniscales dentro de las clasificaciones, pero sí ser lo más descriptivos posibles y poder hablar con propiedad. Lo que les comentaba, el menisco está roto, es rotura del menisco interno, sin dudas, sin miedo. ¿Mm? Bueno, no mucho más, les agradezco por su tiempo.